comentarios escatológicos al libro del Apocalipsis. Este es el comentario 13, en donde estamos hablando de signos de los tiempos en la Sagrada Escritura sobre el ambiente social. Y entonces ahora vamos a hablar de las épocas históricas que sirven de modelo, o de las profecías que hay en la Sagrada Escritura que sirven de modelo para la Iglesia. El ambiente de estos comentarios sobre el ambiente social, hemos tratado de las cuestiones civiles, vamos a decir, ahora las cuestiones eclesiales, la época de la pasión y muerte, los temas de la reconstrucción del templo, la primera abominación de la desolación. Y ya hablaremos de las demás cuestiones del ambiente social en sucesivos comentarios. Bien, vayamos a las cuestiones sobre la Iglesia y el fin de los tiempos, primero en el Evangelio. Dentro de este grupo de señales que describen en la Sagrada Escritura el ambiente social en el día de Yahvé, hay señales específicas para la Iglesia. Describen en conjunto una época dolorosa de purificación simultánea a la decadencia moral del resto de la sociedad. Jesús hace alusión a ella a través de hechos, como por ejemplo la tempestad calmada, o en otro caso diferente el rescate de Pedro de las aguas que van dando sobre las olas. Por ejemplo, la transfiguración también es un hecho, figura de futuro. La entrada triunfal en Jerusalén, o la propia pasión, muerte y resurrección, que es todo un patrón que estamos viviendo en este momento, pues en los últimos tiempos, el fin de los tiempos, sobre la Iglesia. Pero además de los hechos, pues también hay parábolas. Las parábolas del reino, pues en este momento son muy aplicables históricamente al momento. Parábolas del reino como el grano de mostaza, la más pequeña de las semillas que luego se convierte en la más grande. La parábola de la sal insípida, también en este momento muy aplicable, desgraciadamente, para muchas cosas. La higuera sin fruto, el trigo y la cizaña. Y además de los hechos y las parábolas, también hay profecías exactamente que nuestro Señor hizo, como por ejemplo las persecuciones que habrá, como por ejemplo uno será tomado y otro será dejado, de lo que se habla muy poco, no se entienden esas profecías de nuestro Señor, como la abominación de la desolación, de la que no se habla nunca sencillamente, o como el final de San Pedro, del que pues tampoco normalmente se lleva a la dimensión profética. Bien, sin embargo, pues aquí hay algunos de los comentarios que yo he tratado de todas estas cosas, como por ejemplo el de la nueva reinterpretación del patrón profético de la pasión, ejemplo de profecía con tiempo exacto, el patrón de la pasión. La pasión fue profetizada en cuanto a su hora y a sus tiempos. Daniel habla de dos momentos iniciales posibles para contar el plazo y se cumple el plazo de Daniel en las dos vías. El componente temporal del patrón profético, el patrón cronológico de la Semana Santa, el patrón profético de la Pasión, el nuevo momento clave, que es la profecía de Daniel, que es para la regeneración, no es para la recapitulación. Y bueno, y también hablé en ese comentario pues de datos temporales proféticos, que es una de las dos opciones que en este momento hay sobre la mesa respecto a los posibles cumplimientos temporales de los últimos tiempos. El 28 de marzo, al día siguiente, pues continué profundizando con pronósticos de cisma. Sin embargo, en el patrón profético de la pasión, pues no hay un cisma. Judas, que actuó con astucia, como ahora hará el anticristo, hubo escándalo y dispersión, hubo la señal de la primera venida, la señal de Guadalupe, la señal paralela reciente,
en las estrellas, estamos hablando, la interpretación de la señal reciente y el intervalo entre la señal en el cielo y la aparición en la tierra de los sucesos. El 26 de diciembre hice también un comentario sobre las persecuciones profetizadas en los últimos tiempos, el ejemplo de los primeros cristianos, los degollados bajo el altar, la bestia del mar y la de la tierra, la cuarta bestia de los últimos tiempos, características comunes de todas esas persecuciones. Y el 18 de mayo del 18, pues hablé de otro te ceñirá, te llevará donde no quieras, hablando proféticamente del final de San Pedro. Cuando envejezcas, otro te ceñirá y llevará donde no quieras, habla de la triple función de Cristo, el siervo de Germen, vicario de Jesucristo Rey, Zorobabel, figura del siervo Germen, el siervo Germen es lo mismo que el hijo varón, juzgará, regirá el orbe con justicia, el sumo sacerdote Josué es figura del tránsito al nuevo papado, Zorobabel y Josué es la figura de los dos testigos profetas del Apocalipsis, los dos candelabros, el diseño del candelabro y las revelaciones privadas sobre el final del papado. De todo esto, por tanto, ya he tratado sobre todas estas señales en el Evangelio de lo que está profetizado para la Iglesia. Pero no solo está en el Evangelio, sino además, sin tratar todavía del Apocalipsis, pues en otros libros de la Sagrada Escritura se ve que la Iglesia va a estar desfigurada. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, todo lo que se habla de Isaías como varón de dolores y en los Salmos, de los sufrimientos de nuestro Señor en la Pasión, pues ahora son aplicables a la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico, por tanto, la Iglesia ahora es varón de dolores en estos momentos de la pasión, muerte, resurrección. El desconocimiento de las profecías, pues que San Pedro decía que ocurría a los sumos sacerdotes y a las autoridades en su tiempo, pues ahora se está trasladando como también profecía, como decía Oseas, también mi pueblo muere por falta de conocimiento. En la Iglesia, pues, es los únicos que no están al tanto de la época histórica en la que vivimos, la Iglesia católica. En el Levítico, pues, el patrón de las fiestas, algo vital en este momento para saber lo que nos espera. La abominación de la desolación, por ejemplo, está hablada en Daniel y está hablada totalmente en los libros primero y segundo de los Macabeos. Desfigurada, desconocimiento, abominación, pero luego la parte positiva, el nuevo templo. Tratado en tantos profetas, Agéas, Zacarías, Isaías, Ezequiel, Jeremías, también en las cartas de San Pablo, de San Pedro, para al final hablar del templo que viene de piedras vivas. Todo este sufrimiento es para una resurrección, una victoria final, como también se ve en los Salmos, en Zacarías, en Isaías. El segundo Pentecostés que finalmente llegará, figura del primer Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles. Pues también de todas estas cosas he hecho comentarios en distintas ocasiones, como por ejemplo el día 2 de marzo, sobre los sumos sacerdotes y los ancianos, las 8 actitudes de las autoridades sacerdotales ante Jesús, lo que hoy estamos viendo, posición de las autoridades sacerdotales, la actitud de las autoridades sacerdotales, los fariseos y las autoridades, la ignorancia culpable, la nueva ignorancia, el desconocimiento de la escatología social, Moisés y Elías. También he hablado en muchas ocasiones del nuevo templo, empezando por la nueva importancia escatológica de la Eucaristía, empezando por la multiplicación de los panes, siguiendo por
cómo se ha hablado en las grandes apariciones marianas de la Eucaristía en Fátima, en Ámsterdam, en donde la Virgen dice que la misa diaria volverá a ser el centro de la vida de los hombres. En Garabandal, tanto en el primero como en el segundo mensaje, de hecho va a haber un gran milagro eucarístico en Garabandal. La Virgen de los Dolores en el Escorial también habla bastante, como por ejemplo la comunión de los primeros viernes, primeros sábados, y las revelaciones al Padre Gobi. Le hablan del futuro reino eucarístico, de las consecuencias espirituales. Y luego termino de este comentario con las consecuencias espirituales de la percepción escatológica, que son, una espiritualidad propia como la consagración, como a la Virgen, como el estar en esa preparación del nuevo templo. Pues todo ello se termina en este comentario, pero no es el único. Hablo el del 24 de enero, se habla del templo de piedras vivas. Eres tú el que va a edificar una casa para que yo habite en ella, que le dice a Salomón. Suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre. Pero no solo ese templo de Salomón. Dios quiere habitar en seres vivos, y para llegar a ese último templo, también hablo del primero, segundo, el tercer templo, la morada de Dios en el interior del hombre, que le dice a María Valtorta, el misterio de las rosas, corredentora, medianera, abogada, y la rosa mística de Guadalupe, tanto que ver con el templo de piedras vivas. El Verbo se hizo Eucaristía para transformarnos. Otro comentario del 20 de abril del 2018, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él, igual que yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Fases de progresiva presencia divina en la historia del hombre. Y nuestro Señor se hizo Eucaristía para algo más que para lo que se encarnó. El efecto completo de la Eucaristía. El comentario del 18 de abril del 2018, el pronto habrá sagrarios vivientes. Yo soy el pan de vida, fases de progresiva presencia divina, la presencia sentida de manera nueva y extraordinaria, que dice la Virgen al Padre Gobi, la inhabitación trinitaria, la recuperación de la semejanza a Dios, cómo era el corazón de Adán, la despedida de la Virgen María antes de la ascensión y cómo quedó ella con la presencia eucarística continuada. El corazón inmaculado de María es un sagrario, el sagrario modelo de la casita sagrada. Todas las gracias vienen por María. Y esto también lo tuvo el San Antonio María Claret, obispo y fundador. Y de nuevo vuelvo al terminar aquí con la promesa de la rosa mística de Guadalupe. El comentario del nuevo templo del Reino Eucarístico del 14 de enero del 2018, vuestro cuerpo es templo, la morada de Dios en los hombres, final del largo proceso histórico de vivir Dios en los hombres, del viril a la Eucaristía viviente, viril un concepto de San José María, la Eucaristía viviente, lo que viene, reino glorioso y eucarístico, que le dicen al Padre Gobi, la morada de Dios en el interior del hombre, María Valtorta, el corazón de Adán, de nuevo, el río de agua de vida. ¿Cómo construir el tabernáculo interior? Hablo de los profetas y los ángeles que deseaban saber esta gracia, la gran y santa esperanza con la que esperamos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. En el reino seremos semejantes a Él. Consejos de preparación del templo de piedras vivas. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y el tiempo de ejercitar las virtudes teologales. Y por último cierro con yo soy la madre de la santa esperanza. Todos estos comentarios tratan pues eso del nuevo templo. Pero también todavía
el de los sarmientos nuevos para el vino nuevo del reino, el 29 de abril. Hablo de la vid al vino, del vino nuevo, el vino nuevo de sarmientos nuevos y el vino nuevo para pellejos nuevos. No hay mucho fruto sin esa poda previa, los pellejos nuevos es la transformación y con ella la inhabitación eucarística del reino eucarístico. El amor infinito de Dios a cada uno, el maná eucarístico escondido y el nombre nuevo, que es del que habla el Apocalipsis y también el doctor Ricardo Pérez, el matiz amoroso, personal y único del cielo, y a vino nuevo, creación nueva. Todos estos temas sobre el nuevo templo que viene. Y para terminar este paquete de comentarios sobre el nuevo templo, pues el comentario del 23 de marzo, donde hablo de dioses sois. No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Y llamó dioses a quienes se dirigió la palabra de Dios. Cristo vive en nosotros, la morada de Dios en el interior del hombre. La inhabitación trinitaria perfecta, una vez más, Guadalupe, donde ella pide la casita sagrada. La integración del nuevo templo, la rosa mística de Guadalupe, una vez más. La recuperación de la semejanza a Dios, la plenitud creatural y perfecta semejanza a la que Dios quiere llevarnos, la preparación del templo interior, la recapitulación, Dios sea todo en todos, no es la regeneración. Pero una vez que tengamos ese templo interior, pues podremos hacer que Dios sea todo en todos. Pues nada más, con esto termino esos lugares en la Sagrada Escritura en donde se explica lo que la Iglesia le va a suceder en los últimos tiempos. Muchas gracias por su atención y les espero en un nuevo comentario.